Ya, entonces habíamos estado analizando estas ecuaciones. Primera ley, sumatoria de fuerzas igual a cero. Segunda ley, sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración. Tercera ley, acción-reacción. ¿Verdad? Entonces, eso habíamos estado bien. Lo que vamos a hacer ahora es, aparte de ver esas ecuaciones, vamos a ver otras. Como les había mencionado, las anteriores ecuaciones las habíamos aplicado en un plano lineal, ¿no ve? Movimiento X a lo largo del eje X y movimiento a lo largo del eje Y. Pero ahora lo vamos a hacer a lo largo de una circunferencia. Ya, no de una circunferencia, sino de un movimiento circular. Ya, como les había mencionado, a ver, ya, como les había mencionado. En muchos casos va a haber el caso de que una pelotita o un cuerpo se está moviendo a lo largo de una circunferencia, ¿no ve? Entonces, como se está moviendo, ¿qué va a tener? Va a tener una velocidad angular. Hoy habíamos definido ya qué era la velocidad angular. Esto es velocidad angular. Y esta pelota se va a ir moviendo. En un instante va a estar ahí, en otro instante acá, en otro instante acá y en otro instante acá. ¿No ve? Va a ir describiendo toda esta trayectoria circular. Pero ¿qué pasa si yo lo detengo en este punto, en el que está ahorita aquí? Y lo analizo en ese punto. ¿Qué voy a encontrar? Que este va a tener una velocidad lineal. ¿Ya? Esa velocidad lineal, ¿qué característica tiene? ¿O qué cumple? ¿O sí, mejor, qué característica tiene? Esto es una velocidad lineal. Ya, esta velocidad lineal es en este punto específicamente. ¿Qué pasa si yo lo analizo esa velocidad lineal en acá, por ejemplo? En este punto va a tener esta velocidad lineal. ¿Qué cambio pueden encontrar? Que en este punto esa velocidad mira en esta dirección y en este otro punto mira en esta otra dirección. Eso es importante y lo van a ver más adelante por qué. ¿Qué características cumple esta velocidad? Uno, que es perpendicular ¿a qué cosa? Al centro de la circunferencia. ¿Qué quiere decir perpendicular? Si yo uno una recta que va desde el centro hacia el cuerpo, esta velocidad es tangente a la trayectoria circular. Entonces forman 90 grados con esta recta. Lo mismo, si yo trazo una recta hasta aquí, esta recta igual forma 90 grados con esta velocidad. Esta velocidad va cambiando. En un instante va a estar en este punto y en otro instante está en este punto. Ahora, la velocidad puede cambiar ya sea en magnitud o en dirección. ¿Qué era la magnitud? Era su valor. En este punto puede estar con 2 metros por segundo y en este punto puede estar con 3 metros por segundo. Si pasa eso, ¿qué decimos? Que ha cambiado en magnitud. Pero como pueden ver, en aquí mira en esta dirección, en aquí en esta otra dirección, ahí cambia en dirección. Ahora, ¿qué otra cosa más tiene? Esto por si acaso, esta B es velocidad lineal. Ya, en un movimiento circular existe otra cosa más. Ya, ahí. Aparte de tener esta velocidad, va a tener una cosa. O bueno, puede tener dos cosas. Una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Ya? ¿En qué se diferencian estas dos? La aceleración tangencial se encarga de variar la magnitud. ¿Qué era la magnitud? ¿Y de quién varía? Ya. La aceleración tangencial, ¿cuándo existe y en dónde se encuentra? Si esta velocidad, como les había mencionado, es de 2 y esta es de 3, ¿qué quiere decir? Que su magnitud ha aumentado. Es decir, antes era 2, era 3, en acá puede ser 4, por ejemplo, 4 metros por segundo. Entonces, noten cómo cambia la magnitud. ¿Gracias a qué? A una aceleración tangencial. En el gráfico en donde se puede encontrar esa, se encuentra en acá. Igual, tangencial, tangente a la trayectoria. Si lo analizamos acá, igual, aceleración tangencial. Y ahora, la aceleración normal. ¿Qué hace la aceleración normal? La aceleración normal se encarga de variar la dirección y el sentido.
y el sentido. Ya. ¿De qué se encarga? En acá puede valer 2, en acá 3. Pero ¿qué es otra cosa que está cambiando? Esta dirección. Como les había mencionado. En acá mira hacia ese lado y en acá hacia este otro lado. Si lo analizamos en acá, está mirando hacia arriba. ¿No es su velocidad lineal? Entonces noten cómo cambia en dirección. En cada instante va cambiando. Entonces de eso se encarga la aceleración normal. ¿Y la aceleración normal qué dirección tiene? Siempre va a tener la dirección hacia el centro de la circunferencia. Aquí está el centro. Entonces, en cada instante, la aceleración normal busca el centro de la circunferencia. En esos tres casos estamos colocando hacia dónde va la aceleración normal. Esto les había mencionado ya en una clase anterior, pero ahora como refuerzo. Ahora, en muchos de los casos en la materia, no vamos a ver esto. No hay muchos problemas con aceleración tangencial. Ya la mayor parte de los problemas es con aceleración normal, los que vamos a ver. Efectivamente hay otras materias, pero eso es ya más de la rama mecánica, donde se maneja ambas aceleraciones en los problemas. Pero en la materia como tal, en física 1 no lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, más que todo vamos a ver la aceleración normal. Ahora, ¿qué ecuaciones importantes tenemos para la aceleración normal? La aceleración normal se puede cuantificar en dos variables. La velocidad lineal al cuadrado entre el radio o también como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular era la siguiente. Velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Y estas tres ecuaciones para el tema de dinámica rotacional. Cualquiera de estas dos son iguales. Depende qué les den en el problema, ya sea velocidad lineal o la velocidad angular. Entre estas dos igual existe esa relación. Les había mostrado en clase cómo se puede ir de esta expresión a esta otra. ¿Qué pasa si reemplazamos en acá? Tenemos aceleración normal igual a la velocidad lineal al cuadrado. En vez de velocidad lineal le voy a meter toda esta expresión. Entonces tenemos w al cuadrado por el radio al cuadrado sobre r. Entonces r con r se va y nos queda aceleración normal igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿No? Entonces se puede deducir ambas. Muy bien, esas tres ecuaciones más se anotan. ¿Y dudas de esta explicación? Ya. Otra cosa que es importante aclarar, si la velocidad es constante, ya sea la velocidad lineal o la velocidad angular son constantes, la aceleración tangencial es cero, ¿ya? La aceleración tangencial vale cero, pero la aceleración normal no vale cero, es distinto de cero. Ya eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la misma circunferencia, tenemos la pelotita en acá y en acá. ¿No ve? Vamos a tener, ¿qué cosa? Su velocidad lineal y velocidad lineal. Pero estamos asumiendo que esto es constante. Es decir, esto es 2 metros por segundo. Esto es 2 metros. Ah, pucha. Esto es 2 metros por segundo. Y esto es 2 metros por segundo. Es constante el valor. Puede que sea la velocidad angular de 3 radianes por segundo. En acá y en acá. En ambos, en los tres casos igual. 3 radianes por segundo. Es constante. Ya, si pasa eso, la aceleración tangencial vale cero. ¿Ya? Pero la aceleración normal es distinto de cero. ¿Por qué les digo esto? Como les había mencionado, esta se encarga, o bueno, esta aceleración normal existe siempre que la velocidad cambie de dirección. En este instante mira hacia esa dirección, en este instante hacia otra dirección y en este instante hacia otra dirección. Va variando. Entonces, por eso es que esta sí existe.
Y este es cero. Muy bien, dicho eso, vamos a entrar al problema y lo vamos a ver. Dice, un alambre ACB pasa por un anillo en C, el cual está unido a una esfera de 12 libras. Ya, acá tenemos el alambre ACB. Pasa por un anillo en C, este anillo, el cual está unido a una esfera de 12 libras. La práctica está en sistema métrico, en sistema internacional. Ya esto está en sistema inglés. Simplemente va a ser cambiar datos. Ya vamos a trabajarlo en el sistema inglés, el cual está unido a una esfera de 12 libras. Ya. Libras, por si acaso, es unidades de peso. Peso, 12 libras. Que gira a una rapidez constante, B. Esto es constante, menciona. Ya. En el círculo horizontal, en esta circunferencia, que se muestra en la figura. Si el ángulo tita 1 vale 50 grados y la distancia D vale 30 pulgadas y la tensión en ambas porciones del alambre es de 7,6 libras, determine, inciso A, el ángulo 2. Esto es el ángulo tita 2. ¿Ya? Tita 2 me pide determinar. Inciso B, la rapidez, la velocidad constante. ¿Cuánto vale la rapidez B? Muy bien, entonces, ¿dónde podemos encontrar estas expresiones? ¿Dónde puede encontrar esto y dónde puede encontrar esto? ¿En qué ecuaciones? La puedo encontrar ya sea geométricamente acá, si me lo deja el problema, o lo puedo encontrar en un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre de C. ¿Por qué? Porque ahí lo puede encontrar este tita 2. Vamos a empezar buscando tita 2. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo C. Ya. Acá tenemos nuestra esfera. Ya. En acá, ¿qué fuerzas están sobre la esfera C? Uno es el peso, peso. Otra, estas dos cuerdas están haciendo tensiones y estas le están jalando básicamente. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar igualmente esas dos tensiones. Tenemos, pucha, una tensión en esa dirección y la otra en esta dirección. Una ahí y la otra ahí. Ya está. Ahora, ya hemos identificado qué fuerzas hay sobre esta esfera. ¿Qué más era? Para hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos que hacer? Representar todas las fuerzas que están sobre la esfera. Tenemos que darle un sistema de referencia. Y esto le vamos a llamar el eje X y eje Y, perdón, y esto lo vamos a llamar el eje X. ¿Qué más? ¿Qué más existe en este diagrama de cuerpo libre? Esto es dinámica rotacional. Esta esfera, ¿qué hace? Describe esta trayectoria circular. Si nosotros la vemos desde el plano de arriba, es decir, si colocamos nuestro ojito acá, ¿qué es lo que vamos a ver aquí abajo? Vamos a ver una circunferencia. ¿Lo ve? La pelotita va a estar en este punto. Ya está. Ahora, su movimiento ¿hacia dónde es? Hacia acá va a ser la velocidad angular. Hacia acá va a ser su velocidad lineal. ¿Qué más? Está describiendo una trayectoria circular. ¿Qué más tiene que haber acá? ¿O qué más existe? Esta es ya una vista desde arriba. ¿Lo ve? Estamos colocando el ojito acá.
¿Será que tiene aceleración este cuerpo? Ya, dos detalles. Eh, la velocidad me dice que es constante. Si recuerdan lo que les había mostrado anteriormente, si la velocidad es constante, la aceleración tangencial es cero. Ya entonces no tiene aceleración tangencial. Ya. Pero si la velocidad es constante, la aceleración normal es distinta de cero. Es decir, tiene valor en cero. Tiene valor la aceleración normal. Ya. Y en este punto, la aceleración normal, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige siempre hacia el centro de la circunferencia. Es decir, va a ser la aceleración normal hacia la izquierda. Ya, si lo vemos en este plano, hacia acá va a ser su aceleración normal. Si nosotros la identificamos en el diagrama de cuerpo libre, su aceleración normal va a ser en esta dirección, hacia la izquierda. Ya, muy bien, aceleración normal. En el eje Y no tiene aceleración. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Aplicar la primera ley y segunda ley. ¿No ve? Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descomponer estas fuerzas, esta y esta, a lo largo del eje Y, eje vertical y eje horizontal. ¿Qué más necesito para descomponer esto? Esas dos son tensiones, tensión T y tensión T. Necesito efectivamente de un ángulo. Ya, ¿cuál es el ángulo? ¿O dónde puedo encontrar ese ángulo? Y eso vamos a buscar en el gráfico. Acá vamos a poner que esta es la aceleración normal. Aquí tenemos el ángulo θ1. Si nosotros dibujamos una vertical acá, ¿dónde tendría que replicarse? Se tendría que replicar en acá, θ1. ¿Se recuerdan? Tengo dos rectas paralelas y tengo una secante. El ángulo θ1 está acá, pero también está acá. ¿No ve? Entonces, aquí, acá tenemos el ángulo θ1. Ya, pero también podemos hacer otra cosa para que se entienda mejor el gráfico. θ1, por ejemplo, ahorita según los datos vale 50 grados. ¿Qué pasa si formamos un triángulo rectángulo con esto, con esta recta? Tenemos esto, esto y esto. Eso es un triángulo rectángulo. Si esto vale 50, aquí hay 90, entonces acá tendría que haber 40. ¿No ve? 90 más 50 más 40, 180. Entonces vamos a utilizar ese ángulo para descomponer. Ya vamos a descomponer esta tensión. Esto va a ser aquí 40. Lo vamos a hacer más grande. Ya está. Uy, ya. Entonces vamos a descomponer esta primera fuerza. Ya. Acá era 40. Ya, eso es su componente horizontal y acá tiene su componente vertical. Ya sí, ¿cuál era coseno y cuál era seno? ¿O cómo se descompone? Para esta componente, la horizontal, va a ser tensión por coseno de 40. ¿Por qué coseno? Porque este ángulo está compartido entre este eje horizontal y este otro, esta resultante. Y por lo tanto el otro va a ser seno, el de acá. Va a ser T por seno de 40. Ya, eso para esta primera fuerza. Ahora para la segunda, para esta tensión de acá. Podemos hacer lo mismo. Su ángulo θ2, ¿en dónde se replica? Acá igual dibujamos un eje vertical
Y este ángulo θ 2 va a estar en acá, entre la cuerda y el eje vertical. O básicamente acá, θ 2 entre el eje vertical y esta fuerza. E igualmente, sus dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Ya, ya, esta y esta. Ahora sí, este ángulo está entre la resultante y la componente vertical. Por lo tanto, esto va a ser t por coseno de θ 2. Y esta otra, por lo tanto, va a ser t por seno de θ 2. Ya tenemos las fuerzas descompuestas, ya tenemos la dirección de la aceleración, entonces ya podemos aplicar las leyes de Newton. Primera ley y segunda ley. ¿Qué es lo que nos pedía el primer inciso? Determine el ángulo θ 2. Ya. Vamos a hacer primero sumatoria de fuerzas en el eje Y iguales a cero. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay una aceleración. Entonces, primera ley. ¿Qué me da el sentido? En este caso, en la primera ley, me lo da el eje de referencia. Fuerzas que van hacia arriba, positivas. Ya, ¿qué fuerzas que tenemos que van hacia arriba? Tenemos la tensión por el coseno de θ 2 más la tensión por el seno de 40 menos el peso igual a cero. De acá tenemos el peso, tenemos la tensión, nos falta el ángulo θ 2 justo lo que estamos buscando. Podemos descomponer, ¿no ve? ¿Cómo? Tensión por coseno de θ 2 el peso de restar a sumar, menos la tensión por el seno de 40. Ya, de acá, la tensión de multiplicar va a ir a dividir. Vamos a tener esto. Y ya, el ángulo. No, perdón, el coseno. El coseno va a ir como coseno a la menos 1. Ya está. Eso tendríamos. ¿Qué más? Tenemos que reemplazar. Θ 2 va a ser igual. Coseno a la menos 1 de peso. ¿Cuánto era el peso? 12. Menos la tensión T. Eso era 7,6 por el seno de 40 sobre la tensión 7,6. Y de acá determinamos θ 2. A ver, ¿cuánto nos da la calculadora? 20,58 grados. Ya está. Esta sería la solución al inciso A. El ángulo vale 20,58 grados. Muy bien, inciso B. La rapidez B. Ya, ¿qué rapidez me está pidiendo buscar? Me está pidiendo buscar esta rapidez de acá. Esta. Ahora, ¿dónde puedo encontrar una ecuación que incluya esa rapidez? De estas tres ecuaciones la puedo determinar. Ya, pero ¿qué necesito para poder determinarla? Necesito de una aceleración normal y necesito de un radio. ¿Ya? ¿Dónde estaba ese radio? ¿O cuál es ese radio? Es el radio de esta circunferencia, por si acaso. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar, ya hemos aplicado primera ley en el eje Y. Ahora podemos aplicar la segunda ley
en el eje X. ¿Por qué? Porque en ahí tenemos aceleración normal. Y mediante la aceleración normal yo puedo llegar a la velocidad lineal, la que me está pidiendo. Entonces vamos a realizar eso. Esto lo vamos a dejar por acá. Lo vamos a ordenar más bonito. Ya. Y lo acercamos. Ya. Ahora sí, vamos a aplicar segunda ley. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la masa por aceleración en X. Por si acaso, eh, este eje, vamos a hacer aquisitos. Ay, pucha, ya, acá. El movimiento circular, acá, este es el eje Y. Y este lo podemos conocer como eje X o también en otras bibliografías se conoce como el eje normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se hace referencia a la circunferencia. Tenemos la circunferencia, tenemos la pelotita. ¿No ve? Entonces acá igual, visto desde arriba por si acaso. Esto es lo que estoy haciendo ahorita. Lo podemos dividir entre dos ejes, la pelotita. Un eje que va a lo largo de la tangente y un eje que va a lo largo de la normal. Ya esto se suele conocer como eje normal y esto como eje tangencial. Eso como curiosidad nomás. Ya. Entonces, su materia de fuerzas en el eje X igual a la masa por aceleración en X. ¿Quién me da el sentido? La aceleración. En el diagrama de cuerpo libre, ¿hacia dónde va la aceleración? Hacia la izquierda. Entonces, todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser positivo. En este caso, simplemente tenemos esas dos fuerzas. Una era tensión por coseno de 40 más tensión por el seno de tita 2. No hay ninguna otra más. La masa. La masa es igual al peso sobre la gravedad por la aceleración normal. Muy bien. Ya, ¿qué más nos faltaría? De acá, en vez de colocar aceleración normal, vamos a colocar velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces de acá también vamos a sacar factor común la tensión, va a ser coseno de 40 más el seno de tita 2. Esto va a ser igual al peso sobre la gravedad multiplicado por la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. De acá lo que tengo que hacer es despejar la velocidad lineal. Eso es lo que me pide. Entonces, todos esos dos que están yendo, que están dividiendo van a ir a multiplicar y este que está multiplicando a dividir. Vamos a tener gravedad por radio sobre peso multiplicado por la tensión coseno de 40 más el seno de tita 2. Su cuadrado puede ir como raíz. Vamos a tener esto. Raíz. Muy bien. Ya, de acá, ¿qué nos falta? Nos falta averiguar el radio, la gravedad la tenemos, peso lo tenemos, la tensión lo tenemos. ¿Lo ve? El radio, de dónde lo puedo determinar? Lo podemos determinar de acá. Por algo nos han dado esa distancia.
A ver, lo vamos a utilizar. De acá, nos dice que esta distancia de acá, de A hasta B, esto vale 30 pulgadas. De acá, el ángulo de aquí lo tenemos, vale 20,58. Este ángulo de acá vale 50. ¿Qué puedo determinar? Si se dan cuenta, acá tenemos esto. Recuerdan que en una línea vertical el ángulo total es de 180 grados. Entonces, acá este ángulo vale 180. Pero aquí esto ya es 50. 180 menos 50, ¿qué me daría? Que de ese triángulo que se está formando ahí, ese triángulo escaleno, esta recta de aquí, no, perdón, este ángulo de acá vale 130 grados. Esto de aquí vale 20,58. Esto vale 30 pulgadas. Y eso sería lo más importante. ¿Qué más? Este ángulo lo podemos determinar. Sería simplemente sumar, no, sería restar 180 menos 130 menos 20,58. Nos da 29,42 grados. Ya está. ¿Qué más? De acá, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero determinar este radio. Este radio es el que estoy buscando. Pero para determinar ese radio, ¿qué es lo que necesito? Necesito esta distancia de acá y este ángulo. Pero este ángulo ya lo tengo. Esto vale 50 grados. Entonces estoy buscando esta distancia de aquí. Y eso le voy a llamar la distancia A. ¿Ya? Va a ser A. ¿Qué podemos aplicar? Ley de senos. ¿Se recuerdan? Yo en un triángulo tengo un lado. Su ángulo opuesto sería este. 20,58. Esto me dice que es igual a otro lado, en este caso 30, sobre el seno de su ángulo opuesto. Me estoy olvidando ahí. El seno de 29,42. Y aquí sería el seno de 20,58. Ya chicos, se va a cortar la clase en un minuto. Les voy a mandar un link más, ahí lo acabamos.